Al oeste de Arkham, las colinas se yerguen selváticas y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor antigua, rocosas, y edificaciones cubiertas de musgos rumiados eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra. Pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos a lo grandeza. Los antiguos moradores se marcharon, y a los extranjeros no les gusta vivir ahí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, y los polacos llegaron y se marcharon. Y ello no se debe a nada que pueda ser oído, visto o tocado, sino a causa de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores por la noche. Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viejo Emmy Pierce nunca les ha contado lo que él recuerda de los extraños días. Emmy, cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años, es el único que sigue ahí y el único que habla de los extraños días. Y se atreve a hacerlo porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean a Arkham. En otra época había un camino sobre las colinas y a través del valle que corría en línea recta, donde ahora hay un marchito erial. Pero la gente dejó de utilizar ese camino y se abrió un nuevo camino que dará un rodeo hacia el sur. Entre las selvatiqueces del erial pueden encontrarse aún huellas del antiguo camino, a pesar de que la maleza lo ha invadido todo. Luego, los oscuros bosques se aclaran y el erial muere a las orillas de aguas azules, cuyas superficies reflejan el cielo y relucen al sol, y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades. Se funden con la oculta erudición del viejo océano y con el misterio de la primera tierra. Cuando llegué a las colinas y valles, para levantar las medidas de los terrenos destinados a la nueva represa, me dijeron que el lugar estaba embrujado. Esto me dijeron en Arkham, y como se trata de un pueblo muy antiguo, lleno de leyendas de brujas, pensé que lo de embrujado debía ser algo que las abuelas habían susurrado a los chiquillos a través de los siglos. El nombre de Marchito Erial me pareció muy raro y teatral, y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de la tradición de un pueblo puritano. Luego lo vi con mis propios ojos, y aquella cañadas y laderas, y ya no me pareció tan extraño que estuvieran rodeadas de una leyenda de misterio. Lo vi por la mañana, pero a pesar de ello estaban sumidas en las sombras. Los árboles crecían demasiado juntos y sus troncos eran demasiado grandes tratándose de árboles de Nueva Inglaterra. En las oscuras avenidas del bosque había demasiado silencio y el suelo estaba demasiado blando, con el húmedo musgo y los restos de infinitos años de descomposición. En los espacios abiertos, principalmente a lo largo de la línea de antiguos caminos, había pequeñas casas de labor, a veces con todas sus edificaciones en pie y a veces con solo un par de ellas, con una solitaria chimenea por aquí, una derruida bodega por allá. La maleza reinaba en todas partes, y seres humanos y seres furtivos susurraban en el subsuelo. Sobre todas las cosas pesaba una rara presión, un toque grotesco de irrealidad, como si fallara algún elemento vital de la perspectiva o del claroscuro. Entonces, ya no me pareció extraño
y no quisiera nadie vivir en aquel lugar. No era una región que invitara a dormir en ella. Su aspecto recordaba demasiado al de una región extraída de un cuento de terror. Pero nada de lo que había visto podía compararse en desolación. Con el marchitorial se encontraba en el fondo de un espacioso valle. Ningún otro nombre hubiera podido aplicarse con más propiedad. Ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a un nombre. Era como si un poeta hubiera acuñado la frase después de haber visto aquella región. Mientras la contemplaba pensaba que era la consecuencia de un incendio. Pero, ¿por qué no había crecido nunca nada sobre aquellos 5 acres de desolación que se extendían bajo el cielo como una gran marcha corrida por el ácido entre el bosque y el campo? Mientras me acercaba, experimenté una extraña sensación de repugnancia y solo me decidí a hacerlo, a acercarme, porque mi tarea me obligaba a ello. En aquella amplia extensión no había vegetación de ninguna clase. No había más que una capa de fino polvo, tal vez una ceniza gris, que ningún viento parecía ser capaz de arrastrar. Los árboles más cercanos tenían un aspecto raquítico y enfermizo, y muchos de ellos aparecían agostados o con los troncos podridos. Mientras andaba apresuradamente, vi a mi derecha los derruidos restos de una casa y la negra boca de un pozo abandonado, cuyos estancados vapores adquirían un extraño matiz al ser bañados por la luz del sol. El desolado espectáculo hizo que no me sorprendiera ya de los asustados susurros que decían y pronunciaban los habitantes de Arkham. En los alrededores no había edificaciones ni ruinas de ninguna clase. Tal vez incluso en los antiguos tiempos el lugar era solitario y apartado, y a la hora del crepúsculo, temeroso de pasar de nuevo por aquel ominoso lugar, tomé el camino del sur. Me quedó claro por qué era necesario el camino del sur. A pesar de que significaba dar un gran rodeo, preferí tomar ese camino. Por la noche, interrogué a algunos de los habitantes de Arkham acerca del marchitorial y pregunté qué significado tenía la frase «los extraños días» que había oído murmurar. Sin embargo, no pude obtener ninguna respuesta concreta, y lo único que saqué en claro era que el misterio se remontaba a una fecha mucho más reciente de lo que había imaginado. No se trataba de una vieja leyenda, ni mucho menos, sino de algo que había ocurrido en vida de los que habían hablado conmigo. Había sucedido en los años 80 y una familia desapareció o fue asesinada. Los detalles eran algo confusos y como todo aquello y todos con los que había hablado, me dijeron que no prestara atención a las fantásticas historias del viejo Amy Pierce. Entonces eso levantó mi sospecha y decidí ir a visitarlo a la mañana siguiente, después de enterarme que vivía solo en una ruinosa casa que se alzaba en donde los árboles empiezan a espesarse. Era un lugar muy viejo y había empezado a exudar el leve olor almiásmico que se desprende de las casas que han permanecido en pie demasiado tiempo. Tuve que llamar insistentemente para que el anciano se levantara, y cuando se asomó tímidamente a la puerta me di cuenta de que no se alegraba de verme. No estaba tan débil como yo había esperado. Sin embargo, sus ojos parecían desprovistos de vida, y sus andrajosas ropas y su barba blanca le daban un aspecto gastado y decaído. No sabiendo cómo enfocar la conversación,
para que me hablara de sus fantásticas historias. Fingí que me había llevado hasta ahí la tarea a que estaba entregado, es decir, tomar las medidas para la nueva represa. Le hablé de ello al viejo Amy, formulándole algunas vagas preguntas acerca del distrito. Amy Pierce era un hombre más culto y más educado de lo que había dado a entender la gente, y se mostró más comprensivo que cualquiera de los hombres con los cuales había hablado en Arkham. No era como los otros rústicos que había conocido en la zona donde iban a construir las represas, ni protestó por los miles de antiguos bosques y de tierras de labor que iban a desaparecer bajo el agua, aunque quizás su actitud hubiera sido distinta de no haber tenido su hogar fuera del límite del futuro lago de la represa. Lo único que mostró fue alivio al enterarse de que el valle por donde había vagabundeado toda su vida iba a desaparecer. Estaría mejor bajo el agua, mejor debajo del agua. Desde los extraños días debió de haber sido. Al decir esto, su ronca voz se hizo más apagada, mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante.